nuevamente y iniciamos con el pretest. Pueden prender su micro o pueden escribir, como prefieren, chicas, ¿sí? Porque la clase es dinámica, es para que sea dinámica. Vamos con la primera pregunta. Las reacciones de metabolismo de fármacos se dividen en fase 1, funcionalización, y fase 2, conjugación. ¿Cuál es la consecuencia principal de la fase 1 sobre la molécula del fármaco? ¿Qué es lo que marcaron ahí, chicas? ¿El aumento, disminución, aumento o no ocurre ningún cambio? ¿Qué pusieron en su pretest? Uy, perdón, se movió. Que aumenta la lipofilia, que introduce o expone un grupo funcional, convierte el fármaco, reduce drásticamente. Recuerden que estas preguntas se le hace sin teoría para ver qué tanto el conocimiento recuerda. Así que no hay problema que me digan si está mal o bien. Solamente quiero saber qué es lo que respondieron para resolver sus dudas aquí en la clase. ¿Qué marcaron Dana, Andri, Jimena, perdón? A ver, Andri dice la B, o un puntito por la B. Dana y Jimena marcaron lo mismo o tienen otras respuestas. Ya. Mientras va respondiendo, bueno, André tiene razón, porque como ustedes recordarán, hay fase 1 y fase 2. La fase 1, como dice aquí, ¿qué se va a encargar de hacer? Introducir o exponer grupos funcionales. Estos grupos funcionales van a convertir a la molécula en una sustancia más polar. ¿Para qué sirve que sea polar? Esta característica le confiere una mayor facilidad para transportarse en medios solubles, medios polares, como la orina. Y por ello que lo que hace el hígado es agarrar todos los fármacos, lo convierte en sustancias polares e hidrosolubles para poder excretarlo. Ese es el fin, ¿sí? Por eso aquí la respuesta es la B. Vamos con la segunda pregunta. La excreción renal implica tres procesos: filtración glomerular, secreción tubular activa y reabsorción tubular pasiva. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la excreción renal es verdadera? Que la filtración glomerular elimina todos los fármacos, que la secreción tubular activa es un proceso pasivo, que la reabsorción tubular pasiva favorece la ejerción, o un fármaco que es ácido débil se excreta más rápidamente. Hay que marcarlo, en chicas. Eso es lo de su pretest, chicas. Que marcaron el A, B. En tu caso, Andri, ¿qué marcas ahí? ¿Qué alternativa? La D. A ver, ya. Vamos un punto por la D. Jimena, ¿llegaste a resolver esa pregunta? ¿O Dana? O sea, la que ustedes piensan que es correcta. O sea, no es. Acá es importante resolver la duda, chicas. Ya. Entonces van respondiendo. Esa pregunta tiene dos respuestas. Tanto puede ser la C como la D. Pero hay que ir desgranando. Nosotros cuando tenemos el glomérulo, que es un ovillo, a ver, muy bien, Jimena, también la D. Ya, dos puntitos por la D. El ovillo tiene un túbulo contorneado proximal, bueno, el asa de Henle, tubo contorneado distal y tubo colector. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer? Forma la orina. Por aquí se filtra todo el glomérulo, por acá está cápsula de Bowman. Ya. Aquí va a dar el proceso de la filtración. Cuando
Ustedes como recordarán, en la filtración no se va a poder filtrar toda la sangre, porque esas mallas del glomérulo atrapan todas las macromoléculas. Solamente va a poder pasar lo que es agua, orina, algunos micronutrientes. Y luego, en ese proceso de la reabsorción pasiva, se llama pasiva porque se reabsorbe, se va a resolver casi el 80% de todo lo que se filtró. ¿Sí? Luego por aquí va a haber un cambio osmolar y luego aquí va a haber una secreción activa. ¿Qué significa? Que a través de canales al- se va a excretar algún tipo de fármacos por este lado. Por ello, ¿qué dice la C? La resorción tubular pasiva, la resorción aquí, favorece la excreción de fármacos ionizados y dificulta la de los no ionizados. Ya, eso vamos a retomar ¿cómo se llama? Un tópico del día de ayer, que cuando el fármaco está no ionizado, va a poder absorberse. ¿Qué es lo que pasa? Acá hacemos un zoom. Por aquí está ya en el tubo. Entonces dice que la resorción tubular, la resorción es que se reabsorbe, va a favorecer la excreción de fármacos ionizados. Y eso es cierto, porque el fármaco ionizado no va a poder atravesar, se queda aquí. Y dificulta de los no ionizados. Un fármaco que es no ionizado, que esté viajando por la luz en la orina, sí va a poder cruzar, sí va a poder absorberse. Por eso que ese fármaco va a ser muy difícil de excretar, porque es como está tan ionizado, puede atravesar membranas. Y cuando se esté a punto de eliminarse, se va a poder absorber porque está en su forma no ionizada. Por eso que eso también es verdadero, porque sí va a favorecer la excreción de los ionizados, porque eso no se reabsorbe. Pero lo de los no ionizados va a dificultar porque se va a reabsorber. ¿Sí? Y en la D que dice, un fármaco que es ácido débil se excretará más rápidamente si la orina se alcaliniza. Y aquí también es correcto. ¿Por qué? Es otro punto. Ahora que la orina es alcalina, ¿no? Un pH de 8, póngale. Y aquí el fármaco tiene un pK ponle, 5.3. ¿Sí? El fármaco, al estar en un medio alcalino, va a pasar en su forma activa, va a donar su protón. ¿Por qué? Porque ese hidrogenión que dona va a ayudar en ese medio alcalino porque aquí hay poco hidrogenión. Por ello que el fármaco, de lo que está en su forma inactiva, va a liberar el hidrogenión y va a estar en su forma activa. Esta es la forma ionizada. Por ello que el fármaco va a estar el ácido va a estar en su forma ionizada y en esa forma no puede reabsorberse. ¿Sí? Por ello que se excreta de mejor manera. Y eso es una de las estrategias que se hacen cuando tú tienes un paciente intoxicado y quieres desintoxicarlo. Entonces, ¿qué haces? Alcalinizas orina. Porque la gran mayoría de fármacos o barbitúricos, aspirina, son de naturaleza ácida. Entonces vas a favorecer su excreción. ¿Sí? Por ello que la respuesta serían las dos alternativas, chicas. ¿Se logró comprender? Quiero ver su like que pueden dar. O decir si se entendió. Para continuar con la siguiente pregunta. Ahí está Andri. ¿Se comprendió también Dana? ¿Por qué fueron las dos? ¿O Jimena? Perfecto. La 3 dice, el citocromo P450 es la isoenzima más importante del metabolismo hepático. Si un paciente en tratamiento con un fármaco metabolizado por esa enzima comienza a tomar jugo de toronja, ¿qué efectos espera y por qué? ¿Aumenta el metabolismo? ¿Disminución del metabolismo? ¿Aumento de la ejerción renal? ¿O no ocurre ningún cambio? ¿Qué marcarían ahí, chicas? Bueno, ¿qué marcaron? Porque ya resolvieron ese pretest. A ver, Andri dice la B. Un puntito por la B. ¿Quién da más, quién da menos, chicas? ¿Todos marcaron la B?
Jimena, Dana, ¿también marcaron la B? O, a ver, Jimena también dice la B. ¿En tu caso, Dana, también la B? ¿O tienes otra alternativa? Muy bien. Entonces sí, chicos. Está bien. Pero como ustedes saben, hay alimentos que ustedes deben conocer. En este caso, el jugo de toronja o pomelo, que lo dicen en España y en otros países, que es un gran inhibidor enzimático. Al inhibir, como dice su nombre, inhibe el metabolismo, que va a generar que el fármaco, que está en su forma activa, acá está el hígado. El hígado, el fármaco cuando pasa por el hígado se metaboliza y sale un fármaco inactivo. ¿Qué hace el jugo de toronja? Corta esto. ¿Qué hace el fármaco? Aumenta su forma activa. ¿Sí? Con ello pudiendo generar intoxicaciones. ¿Sí? Muy bien, chicas. Eso respondieron muy bien. Es la pregunta del pretest. Ahora vamos con la cuarta para ir corriendo un poquito. Además de la vía renal, existen otras vías de excreción. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la excreción pulmonar y la biliar es correcta? Que la pulmonar es la principal vía de eliminación, que los fármacos excretados por la bilis pueden sufrir circulación enteropática, que la excreción biliar elimina los fármacos directamente, o que los gases anestésicos se eliminan exclusivamente por bilis. Ahí tienen que marcarlo, chicas. Quiero ver sus respuestas. Marcaron la A, la B, la C o la D, chicas. Eso sí está un poco más complicado porque era recordar algunos mecanismos de excreción, en este caso la biliar y la pulmonar. Bueno, aquí sí lo voy a dar un poquito, ¿sí? En este caso, chicos, aquí era la respuesta la B. ¿Por qué no la A? Porque dice que la excreción pulmonar es la principal vía de eliminación de los fármacos polares. Y eso es falso. La principal forma de eliminación de estos fármacos es la orina. No se elimina todo por la respiración. La C, la excreción biliar elimina los fármacos directamente en su forma ionizada, sin necesidad de metabolismo hepático previo. Falso, porque si está en el bilis, la bilis, ¿dónde se produce, chicas? ¿Se recuerdan? En el hígado. Entonces, la excreción biliar sale después del metabolismo. Entonces, esto es falso. Y la D, los gases anestésicos se eliminan exclusivamente por bilis. No, pues chicas, gases se va a eliminar principalmente por la excreción pulmonar. Falso. Y la B que dice, los fármacos secretados por bilis pueden sufrir una circulación enterohepática, lo que prolonga su tiempo de acción. ¿A qué se refiere eso, Jesús? Bueno, una vez que del hígado sale la bilis, va a salir por aquí, se conecta, se recuerdan, al duodeno. Pac, 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 intestino, pac. ¿Qué es lo que pasa? El fármaco, una vez que sale, voy a poner otro colorcito para que se marque la diferencia. El fármaco sale, ya está por excretarse de las bilis a las heces. Y ustedes, como saben que el intestino es un órgano que tiene bastante superficie de absorción, ¿qué va a pasar? Se va a reabsorber. Ah, se reabsorbe. Y el fármaco, ¿dónde entra? A la sangre nuevamente. ¿Y qué va a generar nuevamente? Un efecto. Claro, porque es como estarías inyectándote el fármaco nuevamente. Y una vez que haga su efecto, va a ir directamente de nuevo a la bilis. Por ello se llama circulación entero, que se llama del intestino hepático. Se dan cuenta, es como un ciclo. Por eso tienen que tener cuidado o ajustar la dosis de esos fármacos que se excretan por vía biliar. Uno de ellos son las cefalosporinas de tercera generación. ¿Sí? ¿Se logró entender, chicas? Quiero ver su check. O si no, o tienen alguna duda. Perfecto, Dana, perfecto. Andri, perfecto. Jimena, si tienes duda, nomás me escribes, ¿sí? O, o puedes prender tu micro. Ahora vamos a la quinta. ¿Cuál de los siguientes fármacos tendría una vida media de eliminación más prolongada si presenta una alta unión de proteínas plasmáticas y un reducido volumen de distribución? El que se elimina principalmente por filtración glomerular,
el que se elimina por metabolismo hepático y tiene un índice de extracción bajo, el que se elimina por secreción tubular activa sin reabsorción, o el que se distribuye ampliamente en el tejido adiposo. O sea, la pregunta te está diciendo, te está dando las características de un fármaco en especial. Te está hablando del fármaco X, ¿ya? Y este fármaco te dice que tiene tiene una alta unión a proteína plasmática, o sea que cuando esté acá la lúmina, este se apea bastante. Sí, aparte de ello, tiene un reducido volumen de distribución, que cuando hablamos el día de ayer, el volumen de distribución es como si fuera un humano, es el tamaño, por así decirlo, aparente del volumen que se distribuye el fármaco. Si tiene un volumen de distribución muy corto, no se va a distribuir al cuerpo, se va a quedar hasta aquí nomás, en la sangre. En cambio, si tiene un volumen de distribución muy alto, va a absorberse en todo el cuerpo. ¿Sí? Acá te dice que el fármaco tiene un reducido volumen de distribución. Entonces, ¿cuál de estos fármacos va a tener una vía media de eliminación más prolongada? O sea, ¿cuál se va a eliminar de mejor manera? El que se elimina principalmente por filtración, el que se elimina por metabolismo hepático o el que se elimina por secreción tubular activa. Recuérdense que está unido muy fuerte al, a la albúmina. Entonces, como está unido a la albúmina, ustedes cuando van tienen que ver, ¿se va a filtrar por filtración glomerular? Si la pregunta está difícil, ustedes van alternativa por alternativa. Para que pueda filtrarse por el glomérulo, el fármaco o el ligando no tiene que estar unido a proteína, porque esta proteína es muy grande. No va a poder pasar por el ovillo. Entonces se queda en la sangre. Entonces no puede eliminarse por filtración. El que se elimina por metabolismo hepático y tiene un índice de extracción bajo, tampoco, porque principalmente, no hay una eliminación directa por metabolismo hepático. El metabolismo hepático lo que va a hacer es metabolizar, pero no se encarga de excretar. No es su función. Y ahora vamos por la C. El que se elimina por secreción tubular activa. ¿Para qué existe esta secreción tubular activa? Para yo botar en la orina, como dice el nombre, secretar las cosas que no pude pasar por la filtración. Porque ustedes saben que primero está la filtración, luego está la reabsorción y luego aquí está la secreción. Entonces, si yo no pude sacar mi desecho por la filtración, voy a esperar a la secreción, porque la reabsorción es al revés, la reabsorción absorbe. En cambio, la secreción, yo secreto, y aquí hay canales especializados. Entonces, ¿cuál va a ser el que se elimina por secreción tubular activa sin reabsorberse? Porque si se reabsorbe, ya fue por las puras, o sea, tiene que ser que se secreta, pero sin reabsorberse. ¿Se comprendió, chicas? Eso, para eso tenían que repasar un poco de fisiología renal. ¿O no se comprendió mucho? Para volver a explicarlo. Eh, ya mira, lo voy a explicar una vez más, ¿sí? En otras palabras, te están diciendo de qué manera se va a excretar mejor el fármaco. Para ello, ustedes tienen que recordar que primero está la filtración, aquí está la cápsula de Bowman, y todo esto es la formación de la orina, ¿sí? En la cápsula de Bowman acá va a haber una arteria aferente que trae toda la sangre de tu cuerpo, por aquí, por este ovillo pasa y por aquí va a salir los desechos. Esta es la filtración glomerular. Por aquí sale la orina, se va formando la orina, en esta parte se va a reabsorber y en esta parte de aquí, de la parte distal, va a secretar. O sea, todos los desechos que estaban por aquí que no han podido pasar en esta fase, van a excretarse. ¿Y por qué se llama activa? Porque van a haber canales que ayuden a pasar. En este caso, en la primera fase, no habían canales, solamente
pasaban los que eran muy pequeños. Y en este caso te dice que este fármaco está unido a la albúmina. Entonces la albúmina no va a poder pasar aquí, no puede. Entonces, ¿dónde se va a poder excretar? En la secreción tubular activa. Aquí sí va a poder excretarse porque tiene canales. Esos canales, esos transportadores van a permitir que pueda excretarse. Y también te dicen que no se reabsorbe, claro, porque si este desecho sale, pero de acá se llega a reabsorber, de nada sirve que quieras excretarlo, porque se va a reabsorber en tu cuerpo. Tú quieres que se quede acá y se vaya todo a la excreción. ¿Ahora sí se entendió, chicas? Perfecto. Igual, vamos a repasarlo eso cuando ahorita hablemos de la teoría. Este es como un pequeño preview de todos los temas bueno, de toda la información que ustedes saben sobre el tema. Ahora sí vamos a ver la teoría propiamente dicha. ¿Ya hablamos de esto? ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas. O sea, ¿quién se va a encargar de generar este cambio químico? Las enzimas, que transforman los fármacos en compuestos más polares o también llamados hidrosolubles. ¿Para qué tú quieres esto? Para que facilites la eliminación. Todo fármaco, toda droga, todo alimento que pase por nuestro cuerpo va a tener que metabolizarse. ¿Para qué? Para que tú puedas excretarlo. Porque tú no vas a poder excretar por así directamente lo que tú comes. Tiene que haber un cambio en tu cuerpo. Entonces, acá hay tres caminos. El fármaco puede ser hidrosoluble, pero muy polar, y ahí sí se puede excretar directamente. Por ejemplo, acá tenemos al agua. Tú tomas agua y el agua no va a pasar por tu hígado, no se va a metabolizar, de frente lo vas a excretar, porque es hidrosoluble y muy polar. En cambio, ¿qué pasa si el compuesto es hidrosoluble, pero muy poco polar? En ese caso, ya no va a poder excretarse directamente, va a tener que hacer la conjugación, que es la fase 2, y ahí recién va a poder excretarse. Por aquí ya es polar, o sea, diré ya es hidrosoluble, pero un poco polar. Pero ¿qué pasa si el xenobiótico es liposoluble? Por ejemplo, tú tomas aceite. El aceite no es hidrosoluble, es liposoluble, le gusta la grasita, porque es grasa prácticamente. Entonces va a tener que hacer dos caminos. La fase uno, que la fase uno se encarga de hacerlo más hidrosoluble, acá va a estar, va a estar oxidación, reducción, hidrólisis, y luego de esto va a pasar a la fase 2, que es la conjugación, y ahí recién se va a poder excretar. O si no, como es muy liposoluble, ¿qué va a pasar? Se va a almacenar ¿dónde? En nuestra grasita. Por ello, en los fármacos que son muy liposolubles, en los adultos mayores, que ellos tienen bastante grasita, duran más tiempo y tienen que tener cuidado, se tienen que ajustar la dosis, ¿sí? Puede generarse la retención. Eso es como una pequeña introducción del metabolismo. Ahora vamos a ver las fases correspondientes más a fondo, ¿sí? ¿Qué es la fase uno? La fase uno lo que son, como dice aquí, como dice la estrellita, son reacciones químicas funcionales que transforman al fármaco o xenobiótico para hacerlo más polar y prepararlo para secreción. ¿Sí? ¿Dónde se va a realizar? En el retículo endoplásmico. Esto preguntan bastante. ¿Activan, inactivan o incluso generan metabolitos tóxicos? O sea, el fármaco, una vez que pase por la fase uno, no solamente se va a volver más polar, quizás este fármaco era una predroga, que al pasar por esta fase se va a activar. A eso se refiere. Modifican la estructura del fármaco, ¿cómo? Introduciendo estos grupos funcionales, el grupo OH, el grupo carbonilo, el grupo amino, todos estos grupos químicos lo van a agregar para hacerlo más hidrosoluble o polar. Todos estos procesos son chicas, pero todos esos ustedes deben aprendérselos sí o sí. Sí, porque no, la agarran unos tres o cuatro, porque son preguntas de seminario. Ahorita no les digo todavía esto lo voy a explicar después de la fase 2. La fase 2, ¿qué significa? Una vez que pasa por la primera fase, aquí las reacciones de conjugación, el cuerpo va a unir al fármaco
con una molécula endógena para hacerlo más hidrosoluble, para que pueda eliminarse más y facilitar su excreción. ¿Dónde se va a realizar? En el citosol. También puede producir metabolitos mucho más polares, lo que facilita su excreción. La mayoría de veces genera metabolitos inactivos, o sea, una vez que el fármaco pasa por ambas fases, fase uno y fase 2, ya se vuelve inactivo. Eso es en la gran mayoría, pero no en todos. O en raras ocasiones puede generar compuestos tóxicos o incluso carcinógenos. Es el ejemplo de que el fármaco, este es el fármaco X que se inactiva. Hay un tipo de fármaco que es el fármaco Y que pasa y se vuelve una sustancia tóxica después de metabolizarse. O sea, va a ayudar a excretarse, pero en el camino se hace tóxico. ¿Cuáles son los procesos? La glucuronidación, la acetilación, conjugación, con sulfato, con glutatión y la transulfuración. Al menos dos o tres deben aprenderse, chicas, porque eso también suelen preguntar. Y ustedes dirán, entonces Jesús, ¿todos los fármacos van a pasar necesariamente por fase uno y fase 2? No. La, la gran mayoría sí va a pasar por la fase uno y fase 2, pero hay fármacos que, como vimos en la imagen anterior, ya son hidrosolubles, pero son poco polares. Solamente quieren aumentar un poquito para que puedan orinarse. Entonces, es el ejemplo de la droga A. La droga A dice, yo ya no necesito pasar por la fase uno porque yo soy un poco hidrosoluble. Solamente quiero hacerme un poquito más para excretarme. Yo por eso puedo irme a la fase 2. En la fase 2, ahí sí voy a poder excretar directamente hacia la bilis o plasma. Pero no hay fármacos que pasen por la fase uno y que se salten. No, la gran mayoría tienen que pasar por la fase uno y 2 o solamente pasa por la fase 2. Un ejemplito, hay que ver acá arriba. Vemos el fármaco, la aspirina. Si ven, va a pasar por la fase uno, que si se dan cuenta ha aumentado un grupo alcohol, este grupo alcohol, el OH. Al aumentar este grupo alcohol lo hace más hidrosoluble. Y luego, al pasar por la fase 2, le aumenta un grupo glucurónido, la glucuronidación. Esto lo va a hacer más hidrosoluble y polar. Y así, en esta fase se inactiva porque ya no es aspirina. Mira, el pasado de aspirina a llamarse glucurónido. Se inactiva y se hace más polar e hidrosoluble. ¿Dónde se va a realizar todo ese proceso? En el hígado, pero también en el intestino, riñón y pulmones y cerebro. ¿Se comprendió, chicas, las dos fases? ¿O tienen alguna duda? Andri, Dana, Jimena, ¿todo claro? Perfecto. Entonces, ahora sí continuemos con la siguiente parte, que vendría a ser la familia del citocromo 450. Hemos hablado bastante de las enzimas, pero hay que conocer qué tipo de enzimas son, cuál es la familia numerosa que vamos a ver en nuestro cuerpo. Como dice aquí bien, es un conjunto de enzimas homoproteicas, hemoproteicas, porque proviene del grupo hemo, encargadas del metabolismo oxidativo de múltiples xenobióticos. Si les preguntan en qué fase van a estar, en la fase uno, porque en la fase 2 han visto que son principalmente grupos glucuronios y todo ello. Tienen reacciones de oxidación, es todo fase uno. Tiene una doble función, o sea, va a funcionar tanto en la farmacología, pero en tu cuerpo no significa que solamente si entra fármaco funciona. No, ya hace funciones fisiológicas, como aquí van a ver. En el mitocondrio ayudan a la síntesis de colesterol, ayudan a la síntesis de 11 beta hidroxilación, ayudan a la síntesis de vitamina D, a la síntesis de colesterol, y también las microsomas tienen otras funciones. Entonces, estas son las funciones fisiológicas que tienen. Las mutaciones que van a inactivar los CIPs encargados de funciones fisiológicas llevan a menudo a enfermedades serias, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú sabes que en tu cuerpo hay enzimas que generan funciones fisiológicas, si hay una función en esa enzima, va a generar una enfermedad, ¿sí? Esta es la nomenclatura, el CIP, la familia, la subunidad, la isoenzima, y esto va a ser el alelo, cuando hay un polimorfismo. Eso principalmente cuando hablemos de la fase uno, ¿sí? Y hay que conocer cuáles van a estar principalmente, de toda la familia, cuáles van a estar ahí en la fase uno. Lo del CIP, como mencionamos. ¿Cuál va a ser que tiene bastantes polimorfismos, o sea, que tiene varias variaciones?
el CYP2D6 y el CYP1219. Esto va a ser un dolor de cabeza, porque hay personas que tienen un polimorfismo que lo hace un inhibidor, por así decirlo, por naturaleza. O sea, ya tiene una inhibición enzimática presente en su cuerpo por una mutación genética. O que otros son metabolizadores rápidos. Ingieren un fármaco y el fármaco le hace efecto muy rápido y se le pasa la duración así en 2 horas. Por ejemplo, tú tomas un paracetamol y a ti te hace efecto durante 8 horas, según la vida media y todo ello. Pero esas personas toman el paracetamol y solamente el efecto le dura 2 horas. Y luego les vuelve a subir la fiebre, le vuelve a dar la malestar. Y yo dices, ¿pero por qué? Y es porque su cuerpo tiene una alteración genética. Y el CYP3A4 es el que es responsable de aproximadamente el 50-60% del metabolismo de fármacos, ¿sí? Aquí tiene algunos fármacos con su enzima respectiva, que esto lo saqué también del DALE para que puedan revisarlo. Y aquí ven la proporción, ¿no? Del CYP3A4 es el que tiene mayor proporción. Luego se le sigue el CYP2D6 y el 1219 también por ahí está. Eso de la fase uno. Ahora, y de la fase 2, Jesús, ¿cuáles son las enzimas? Ya. Ahí está el UDP glucoronilsiltransferasas, las sulfotransferasas, la N-acil. También te pueden preguntar, chicas, nombra 3 enzimas de la fase 2. Te preguntan en seminario, te ponen en verdadero y falso en tu examen teórico, entonces tienen que repasar. Y aquí tiene unas imágenes que van a ayudarles. Eso es un poco para mencionar. Acá no hay mucho para entender, solamente para estudiar y orden de información. Luego, ahora sí, esto es lo que van a preguntar desde el tema 1 hasta el tema 14. Siempre preguntan inducción enzimática. ¿Qué significa? Como dice su nombre, va a inducir enzimas, o sea, va a crear más enzimas el cuerpo. La inducción enzimática se tiene que entender como el incremento temporal de la actividad de enzimas metabólicas, especialmente del tipo 1. Algunas del tipo 2 se van a aumentar, pero principalmente ¿de quién va a ser? De la fase 1. Principalmente de ese tipo de enzimas, va a aumentar su actividad. En algunos casos van a producir más enzimas. ¿Sí? Hay fármacos que van a generar esa actividad. Aumento de síntesis y actividad enzimática, aceleración de metabolismo de fármacos, puede generar toxicidad si se producen más metabolitos reactivos y es un proceso reversible y es un dosis tiempo dependiente. Acá vemos algunos fármacos. Por ejemplo, el fenobarbital va a generar una inducción enzimática ¿de quién? De la warfarina. En la rifampicina de los anticonceptivos orales. Esta es la pregunta de un caso clínico de su seminario. No sé si seguirá haciendo. La fenitoína, que es un antiepiléptico. ¿De quién aumenta? De la ciclosporina. Sí, estos son algunos fármacos conocidos. Y para que puedan entender esto muy bien, chicas, les pongo este ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen un fármaco, un metabolito. Un fármaco metabolito puede estar en su forma activa una vez que tú lo ingieres o puede estar en su forma inactiva. Un ejemplo es la codeína. Tú cuando te inyectan o te suministran la codeína, ese no es el fármaco que va a hacer efecto en tu cuerpo, sino que la codeína es un profármaco. La codeína, una vez que pasa el metabolismo, este se va a encargar de activarlo. Y al activar la codeína, ¿en qué se va a convertir? En tramadol. Ese es el compuesto intermedio. Y el tramadol sí va a generar un efecto. En cambio, eso es en caso de la codeína, que es un profármaco, o sea, que la codeína en sí no genera el efecto. Y luego acá tenemos el paracetamol. El paracetamol directamente es el que genera el efecto en tu cuerpo. Tú tomas paracetamol, tiene metabolitos, todo, pero ese es el principal activo que te genera el efecto. Entonces, el fármaco puede estar en dos formas, de forma activa o de forma inactiva. Una vez que está en tu cuerpo, pasa por el metabolismo, si es activo, se va a excretar. Si es inactivo, va a generar recién su efecto. Pero ¿qué pasa cuando hay una inducción enzimática? El metabolismo va a aumentar. Por eso se llama inducción enzimática, sube.
Entonces, el fármaco que era activo se va a metabolizar más rápido y se va a excretar. En cambio, el que era inactivo recién va a aumentar ahí, aumenta el tiempo de intensidad del efecto esperado y aumenta su efecto tóxico. ¿Por qué? Porque está aumentando el metabolismo, se está alocando en producir más su intermediario final. ¿Se comprendió esa parte, chicas? Quiero que siempre lo entiendan entre fármaco y la diferencia con el profármaco, ¿sí? La inducción no es lo mismo en ambos. ¿Sí, Dana Jimena? Eso es lo que queremos buscar. Recuérdense, fármaco activo, si hay un aumento del metabolismo, va a aumentar su excreción. ¿Qué significa? Que va a bajar su efecto. En cambio, el fármaco inactivo o también llamado profármaco, si aumenta el metabolismo por inducción, va a aumentar su intensidad porque ahí recién se activa, entonces va a aumentar su activación. Eso es con respecto a la inducción enzimática. Ahora vamos a ver qué pasa con la inhibición enzimática. La inhibición enzimática es prácticamente lo contrario. ¿Qué se va a encargar de hacer? Inhibir la enzima. O sea, inhibir la fase uno, ¿no? Con ello, aumentando la vida media del fármaco afectado, eleva la concentración plasmática, mayor riesgo de efectos adversos o toxicidad y puede provocar interacciones farmacológicas importantes. Acá yo le puse un cuadro, chicas, de los fármacos que son inhibidores enzimáticos, el lopurinol, clorafenicol, de las fenitoínas, el ciprofloxacino de la teofilina, el disulfuran de la warfarina. Hay diferentes fármacos que son inhibidores de otros. Entonces, mismo cuadrito. Ustedes saben que el metabolito fármaco va a estar en su forma activa o en su forma inactiva. Tú cuando lo tomes. Así va a estar en estos dos. Luego, si tú bajas el metabolismo inhibiendo con inhibidores enzimáticos, por ejemplo, tú le das aquí tomas el jugo de toronja. ¿Qué pasa cuando tú tomas el jugo de toronja? Vas a mejorar el metabolismo. Entonces, tu fármaco activo ya no se va a metabolizar, ya no se va a excretar, porque eso está bloqueado, acá se corta. Entonces, el fármaco activo se queda, aumenta su efecto. Con ello, generando un riesgo de toxicidad. Pero eso solamente con el fármaco activo. Si te preguntan, ¿qué pasa con el profármaco? En este caso, como no hay metabolismo, como no hay alguien quien lo active, no tiene un efecto terapéutico. Aquí baja el efecto del profármaco. Si hay inhibición de la enzimática, baja su efecto del profármaco. En cambio, del fármaco activo sí va a aumentar, incluso llegando a generar una toxicidad. ¿Se logró entender, chicas? Perfecto, André. En caso Dana y Jimena no entiendan, pueden escribirlo o pueden prender su micro, no hay problema, ¿sí? Ahora sí, continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa activa, chicas, de 5 minutos para ver la última parte y volvemos, ¿sí? En este caso volveríamos a las 6 en punto. Entonces, volvemos, chicas.
Bueno, listo, chicas. Y bueno, la imagen es, siempre pongo una pausa activa de 5 minutos después de 35 minutos de clase para, por así decirlo, generar una extracción y puedan, para que no se saturen con la clase en sí. En este caso, la imagen es de la batalla de Alesia, donde el ejército romano sitió la ciudad de los galos. Como pueden ver, hizo un doble cerco, ¿no? El primer cerco para sitiar y el segundo cerco para defenderse del ejército que venía a rescatar a estos galos. Todo fue planeado y comandado por Julio César, ¿no? Bueno, ahora sí continuemos con la clase de farmacocinética 2. Ahora vamos a hablar de polimorfismo. Ya hablamos de inducción, inhibición. Ahora vamos a hablar cuál es el factor que va a generar una variabilidad en las personas. Este va a ser el polimorfismo, ¿no? Que es como dice aquí en su definición, es la presencia de variaciones genéticas frecuentes en la población que afectan la función de las enzimas metabolizadoras. En otras palabras, va a haber por así decirlo, algunas personas que van a tener una mayor concentración plasmática de otras. Con ello vamos a tener, por así decirlo, mayores efectos adversos, toxicidad, o pueden generar interacciones farmacológicas. Por ejemplo, hay personas que nacen con un tipo, como les dije, que son metabolizadores rápidos. Entonces, esas personas no van a necesitar de un fármaco para que le induzca su metabolismo. De por sí su metabolismo ya está ya activado, aumentado. Entonces, en esas personas se tiene que hacer un ajuste de dosis. Se tiene que aumentar la dosis, porque la dosis que le estás dando viene a ser muy disminuida, porque su metabolismo está que lo degrada muy rápidamente al fármaco. Y de igual manera, hay personas que son inhibidores enzimáticos, o sea, son inhibidores. Entonces, si tú le das un fármaco, como su metabolismo está muy inhibido, por así decirlo, van a prolongar la vida media del fármaco. Entonces tienes que ajustar la dosis en ese tipo de personas, ¿sí? Las otras características van a ser el sexo, la edad. Por ejemplo, en neonatos va a tener un metabolismo más inmaduro, por ello que la eliminación es más lenta. En cambio, en los adultos mayores va a haber menos actividad enzimática y va a haber menor flujo hepático. Eso influye también porque ¿por qué el flujo hepático? Porque todo el metabolismo donde se da en el hígado. Y si hay menor flujo hepático, no se va a metabolizar correctamente. En las mujeres se ha visto que hay una mayor actividad del CYP3A4 y menor del UGT. Y en el embarazo vamos a ver que hay cambios hormonales que alteran las enzimas. En la enfermedad hepática, si un paciente tiene cirrosis, su hígado no va a metabolizar iguales porque el hígado está muy bajo. O sea, ya está con insuficiencia crónica. Entonces no va a poder metabolizar correctamente. Y también los pacientes con desnutrición. ¿Por qué? Porque las enzimas de qué provienen? De proteínas. Y si un paciente no come carne, no come menestras, no va a haber esta fuente de proteínas para que pueda producir las enzimas. ¿Sí? Esos son algunos factores para que recuerden. Aquí tienen un aspecto principalmente de interacción entre fármaco, 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 alimento, fármaco, alcohol, con fármaco con productos herbales y mayormente algunos mecanismos que hablen de interacción. Esto para que lo puedan leer cuando les dé el material, ¿sí? Para avanzar un poco más rápido. Ahora vamos a ver la excreción. Ya hemos hablado de metabolismo. Ahora vamos a ver que ese proceso es el proceso ese es el cual mediante el organismo elimina los fármacos y sus metabolitos principalmente a través de riñones, heces, pulmones y también la leche materna. O sea, mediante esas cuatro vías, el cuerpo elimina todos los metabolitos. Vamos a hacer un poco de zoom aquí. Aproximadamente 25 a 30% de los fármacos se eliminan sin cambiar por el riñón. O sea, hay un gran porcentaje que se van a eliminar tal cual. Como pueden ver aquí, viene el fármaco. cu- Si no puede cruzar por el glomérulo, va a venir por la secreción tubular activa. Por aquí se va a poder excretar. ¿Cuáles son los mecanismos principales? La filtración glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. ¿Qué se va a resolver aquí principalmente en la reabsorción? Los fármacos que están no ionizados. Si está no ionizado, sí se va a poder.
reabsorber. ¿Y qué tipo de qué tipo de fármacos o se van a poder excretar por aquí? Los fármacos que están ionizados, porque estos fármacos no van a poder cruzar fácilmente. Y aquí hay canales transportadores que van a facilitar estos fármacos de tipo ionizado, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos transportadores aniónicos orgánicos, por ejemplo, que van a excretar cierto tipo de fármacos. Por ejemplo, el Tau elimina principalmente el ácido úrico. En cambio, la dopamina va a ser secretada por el TCO. Por ello, si hay alguna alteración o dos fármacos iguales compitan por ese de aquí, uno va a ganar y el otro fármaco no se va a poder secretar. Por eso tienen que tener cuidado con ese tipo de fármacos. Luego aquí vamos a ver fármacos que se secretan prácticamente sin modificaciones. O sea, eso también deben saberlo. Por ejemplo, la furosemida. Acá también vamos a ver la metformina. Se van a eliminar casi el 100% sin metabolizarse. O sea, se van a excretar tal cual. Y en menor medida la tubocururina, ¿no? 50% nada más se excreta de manera intacta. El aclaramiento renal va a ser la eliminación de los fármacos de los riñones que se expresa más adecuadamente por medio de este aclaramiento, ¿no? Se define como el volumen de plasma que contiene la cantidad de sustrato que se elimina del cuerpo por una unidad de tiempo. Se calcula a través de una concentración plasmática, la concentración urinaria y el flujo urinario. Prácticamente cuando te hablan de de clearance o de aclaramiento renal, te están hablando de la excreción por así decirlo, de la excreción por unidad de tiempo. Eso como han visto es solamente para mencionar. Y ahora vamos a ver los tipos, que eso suelen preguntar bastante. Cuando nosotros mencionamos lo de tipo biliar o fecal, son fármacos que son no absorbidos por vía oral, ¿sí? Puede eliminarse directamente las heces. O sea, por ejemplo, si el fármaco no se ha administrado por vía oral, puede directamente irse por las heces. Por ejemplo, la vía intramuscular, intravenosa directamente. También pueden existir secreciones directas al tubo digestivo desde la mucosa intestinal. Y la excreción biliar se realiza mediante transporte activo. O sea, para que pueda excretarse tiene que darse un transporte activo, generalmente contra gradiente de concentración. ¿Y cuál es lo malo de esta excreción biliar fecal? Que puede sufrir la circulación interhepática. Que yo les dije, por aquí viene el hígado, se encarga de excretar el fármaco por vía biliar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a llegar al intestino y el intestino, como tiene una gran superficie de absorción, va a poder reabsorberse. Pero no volver al hígado directamente, sino que va a ir al sistema. Y aquí va a generar un efecto. Pues se dan cuenta, ya generó un efecto, entonces va a aumentar o va a prolongar el efecto. Por ello, que los fármacos que tienen este tipo de excreción, se tiene que generar un ajuste de la dosis. Y ahora vamos a ver el tipo pulmonar, que aquí vamos a ver cuál es la principal vía para la eliminación de gases y anestésicos volátiles. Por ejemplo, el propofol, la ketamina. Es el mecanismo, la difusión pasiva, desde la sangre hacia el área alveolar. Por ejemplo, aquí está el alveolo, por aquí está la sangre. Entonces, entonces va a ir el fármaco de aquí, va a ir hacia el alveolo a través de difusión pasiva. La velocidad de eliminación depende de la solubilidad, flujo sanguíneo y de la ventilación alveolar. Por ejemplo, si acá el paciente tiene pus, un paciente que tenga neumonía, no va a haber una buena ventilación, no va a haber una buena perfusión. Por ello es que el fármaco no se va a excretar de mejor manera. Porque si el paciente está enfermo, no va a haber una buena excreción pulmonar. Entonces tienen que darse cuenta. Y en la leche materna también. ¿Por qué? Porque es importante para riesgo de efectos en el lactante. Factores que influyen en la excreción mamaria, el pH de la leche. Por así decirlo, si la sangre es más ácida, si el fármaco es más ácido que la sangre, favorece. Por eso los fármacos básicos, ¿no? El grado de unión a proteínas plasmáticas y la lipofilia del fármaco. Si es muy lipofílico, va a poder atravesar y va a poder estar excretado en la leche materna. Eso es un poco más fácil, chicas. Metabolismo, y ahora ya hemos hablado de la excreción.
Ahora vamos a hablar de los parámetros farmacocinéticos, ¿sí? En este caso vamos a ver principalmente a dos tipos de fármacos. Los fármacos de cinética de orden cero y los de cinética de orden uno. Por ejemplo, ¿qué dicen? Que en el orden cero significa que hay una cantidad fija eliminada por unidad de tiempo. O sea, no importa cuánto tú estés, por así decirlo, aumentando la dosis, por así decirlo, mientras más aumenta la dosis, el, no, la cantidad fija eliminada por unidad de tiempo. ¿Qué significa el orden cero? Si tú tienes una dosis, ¿cómo lo? El tiempo. Por ejemplo, si tú 5 miligramos lo eliminabas en una hora y tú aumentas a 10 miligramos, no significa que lo vas a secretar también, por ejemplo, en la misma hora, sino que de esos 5 gramos que tú ingerías, no, espérate, lo estoy diciendo mal. De esos 5 gramos que tú ingieres, por así decirlo, 2 gramos se van a excretar en una hora. Pero si tú aumentas a 10 gramos, a 10 miligramos de dosis, ya no se va a excretar en una hora 2 miligramos. Diré, si tú piensas que al aumentar la dosis tú vas a excretar en una hora lo mismo, no, en una hora vas a seguir excretando 2 miligramos. O sea, pero si tú dices, no, pero si yo me equivoco y, no sé, tomo 10 pastillas y ahora tengo 20 miligramos de la pastilla, en una hora, ¿cuánto voy a excretar? ¿Voy a excretar más? No, también vas a seguir excretando 2 miligramos. Pero si yo excreto muy poco, me dirías, y yo tengo cantidad de dosis, no me voy a intoxicar, por supuesto. Por eso esos fármacos tienes que tener bastante cuidado, porque si tú más fármaco tú ingieres, tú te vas a intoxicar porque tu cuerpo no va a poder excretar de igual manera. Se va a excretar a dosis a la misma dosis va a excretar por hora. Entonces, ese es el orden cero. En el orden uno, ¿qué pasa? Vas a dar tu dosis, tu tiempo. Si tú ingieres 5 miligramos, ¿sí? En cambio, en el orden cero, no. Si tú, perdón, chicas, hubo un pequeño lag. Ya, les decía, en el orden cero, mientras dosis tengas del fármaco, tú vas a seguir excretando la misma cantidad, no importa, y eso es peligroso, porque tú te puedes intoxicar. En cambio, si el fármaco es de orden de cinética de eliminación de orden uno, si tú tomas 5 miligramos, en una hora eliminas 2, pero si tú aumentas la dosis, también vas a aumentar la dosis de excreción. Por eso deben reconocer bastante, chicas, cuando ustedes vean un fármaco, ¿sí? Tienen que ver si es de orden cero o de orden uno. ¿Se pudo comprender, chicas? Perfecto. Eso tiene que ver bastante cuando les diga intoxicaciones. Ahora vamos a ver el siguiente parámetro. La semivida, que es el tiempo que tarda la concentración plasmática del fármaco en reducirse al 50%, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el fármaco, tú desde que el fármaco le empiezas a tomar para que el fármaco se reduzca al 100%, al 50%, eso va a ser la semivida, el tiempo que va a durar hasta que se reduzca al 100%, ¿sí? También, cuando ustedes vean aquí la tabla, van a estudiar la concentración plasmática, que es la concentración máxima que tiene el fármaco
durante el tiempo que está en el cuerpo. Este es el tiempo semivida. Cuando de la dosis máxima, la dosis intermedia, todo este tiempo. Esa es la semivida. Por ejemplo, te dice que el paracetamol tiene una semivida de cuatro horas. Ah, ya, es porque significa que en 4 horas va a estar al 50% de su dosis máxima. El volumen de distribución ya lo mencionamos en la clase pasada, chicas. Es el volumen por así decirlo, teórico o aparente de cómo se distribuye el fármaco en tu cuerpo, ¿sí? Es tu cuerpo. Y es el volumen aparente de cuánto se va a distribuir. Si es un volumen de distribución muy bajo, se va a quedar en la sangre y no va a llegar al sitio de acción. En cambio, si es un volumen de distribución alto, el fármaco va a llegar a cada punta de tu cuerpo. Va a llegar a tu músculo, va a llegar a tu grasa, va a llegar hasta tu hueso. Y eso es importante cuando hablemos de antibióticos, porque si tú tienes una infección en los huesos, en la uña, por así decirlo, y te dicen, tú tienes que tomar la terbinafina o ketoconazol por vía oral. Imagínate, el fármaco tiene que atravesar tu sangre, tiene que atravesar tu músculo, tiene que atravesar tu grasa y llegar hasta tu uña. Ese fármaco tiene un volumen de distribución muy alto. En cambio, si es un fármaco que tú quieres que haga efecto en la sangre, por ejemplo, para que te baje la fiebre, no tiene que tener un volumen de distribución alto, porque con tal de que llegue y active las citocinas proinflamatorias y todo, y disminuya disminuya el COX, que está presente en la sangre o en algunos órganos, ya es suficiente. No necesita el fármaco meterse a cada punta de tu cuerpo. Por eso es importante identificar el volumen de distribución. Área bajo la curva es toda esta área que dice, como dice, bajo la curva, que significa que es la exposición general al medicamento. Y el aclaramiento o clearance, que hemos hablado anteriormente, que es el volumen de plasma que se elimina por unidad de tiempo, ¿sí? Hasta ahí, ¿quedó todo claro, chicas? ¿Con los parámetros? ¿O tienen alguna duda? Perfecto. Ahora sí, vamos por las últimas preguntas. Con eso acabamos la clase y ahora sí vamos con las últimas preguntitas para acabar todo. Un paciente con insuficiencia renal recibe digoxina, un fármaco que se elimina principalmente por vía renal. ¿Cuál de las siguientes medidas farmacocinéticas es más recomendable para evitar toxicidad? Aumentar la dosis, reducir la dosis de mantenimiento, administrar el fármaco por vía endovenosa, aumentar la unión de proteínas o disminuir la dosis de carga. ¿Qué pensarían ahí, chicas? Está hablando que el paciente tiene esa enfermedad y le dan digoxina, que se va a excretar principalmente por vía renal. ¿Cuál de estos 5 alternativas utilizarían, chicos, para evitar que ese paciente se intoxique? A ver, vayamos uno por uno. ¿Qué marcarías da en ese paciente? O Andri, o Jimena.
Nuevamente tuve problemas con la conexión, chicas. Ya, para ayudarles aquí, miren, a ver, muy bien, chicas. Marcaron la B. Ya, vamos a ver. Muchas gracias por su participación. A ver qué dice. Reducir la dosis de mantenimiento o aumentar el intervalo entre dosis. Muy bien, chicas. Claro, porque acá están hablando que el paciente tiene un IRC, o sea que su riñoncito no vale. O sea, no es que no vale, sino que está funcionando a muy baja potencia. Y tú sabes que el fármaco se excreta directamente por esta vía, no te conviene que esté con altas dosis. Por ello vas a reducir la dosis de mantenimiento o aumentar el intervalo entre las dosis. Otros hubieran marcado disminuir la dosis de carga y mantener la misma dosis. Esto yo he visto que otros marcaron, pero tampoco sería, ¿sí? Muy bien, chicas. En este caso sería la B. Vamos con la siguiente. Un paciente epiléptico es tratado con carbamazepina, que es un inductor enzimático. Comienza a tomar un anticonceptivo oral que es sustrato del CYP3A4. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? La carbamazepina, ahora vamos por la primera pregunta, chicas. ¿La carbamazepina aumentará el aclaramiento del anticonceptivo reduciendo su eficacia? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Está hablando que este fármaco es un inductor, prácticamente del anticonceptivo. Este induce el metabolismo de este anticonceptivo. Entonces, ¿es verdadero o falso que la carbamazepina aumentará el aclaramiento del anticonceptivo reduciendo su eficacia? Perdón, chicas, de nuevo problemas con internet. Sí, como bien mencionan, verdadero. Va a aumentar el efecto de la carbamazepina. O sea, va a aumentar el metabolismo. Con ello, disminuyendo su efecto, ¿no? Disminuyendo su eficacia. Ahora la segunda, chicas. ¿El efecto inductor máximo se alcanzará en las primeras 24 horas del tratamiento? ¿Qué dicen aquí? Aquí sí les ayudo, sí, no se preocupen, porque esto no estaba muy bien explicado. Cuando al nosotros dar un fármaco que es un inductor, ¿qué es lo que hace? Va a ir a tu hígado y le va a decir, ¿sabes qué? Produce más, sintetiza más enzimas. Yo quiero que aumentes las enzimas en tu cuerpo, porque yo soy la carbamazepina y yo estoy haciendo que produzca más. Pero las células, los hepatocitos, ¿qué es lo que hacen? Los hepatocitos tienen que ir a su núcleo y a su núcleo decir, ¿sabes qué? Sintetiza más enzimas. Tiene que irse hasta aquí la señal y en el núcleo tiene que formar más. Entonces, eso no va a ser en las primeras 24. Eso toma mucho tiempo. Por ello, esto sería falso, ¿sí? Eso sí les ayudo, porque eso está un poco explicado. ¿Por qué? Porque para que pueda producir una inducción enzimática, toma toma más horas, más días. No se hace en el primer día, el efecto máximo. Ahora vamos con el tercero. Si el anticonceptivo fuera un profármaco,
activado por el CYP3A4, ¿su efecto podría aumentar? ¿Verdadero o falso, chicas? Justo eso les mencioné. A ver, Andri dice verdadero. ¿Qué dices, Jimena? ¿También verdadero o falso para ti? O en tu caso, Dana, ¿también piensas que es verdadero o es falso? Ahora te presentan como por fármaco. Ya. Esto está un poco, pero no se preocupen. Si está hablando que este medicamento va a inducir el metabolismo, o sea, va a aumentar el metabolismo, ahora te dicen que el anticonceptivo es un profármaco, o sea, necesita del metabolismo para activarse. Entonces, si se está aumentando el metabolismo, claro que su efecto va a aumentar, porque está aumentando el proceso que lo activa. Por ello es que esto sería verdadero, ¿sí? La cuarta pregunta dice, ¿la inducción enzimática se debe a un aumento en la síntesis de nuevas moléculas de enzima? ¿Verdadero o falso, chicas? Justo lo que dije aquí. En eso sí les digo, claro, como ya lo expliqué directamente, es verdadero también. Pero claro, la inducción enzimática se trata de aumentar, claro, muy bien, Dana. Lo que va a hacer es aumentar la función de la enzima, pero también va a aumentar la cantidad, ¿sí? Las dos cositas. Por eso sería acá la respuesta. Uno, 3 y 4. Acá digo borrar la 2. Es uno, 3 y 4. ¿Sí, chicas? La respuesta sería la E. Ahora vayamos con la siguiente pregunta. Sobre la inducción. mm, y esta es parecida a la anterior. Sobre la inducción enzimática. Incrementa el aclaramiento sistémico de un fármaco, de un fármaco sustrato reduciendo su vida media de eliminación. ¿Qué dicen, chicas? ¿Verdadero o falso? Están diciendo prácticamente que reduce, si hay una inducción, a ver, que marcaron verdadero. No, esa es la anterior. Está hablando en la inducción enzimática sobre el fármaco sustrato. ¿Qué pasa con el fármaco sustrato? Están diciendo que va a aclarar el aclaramiento del fármaco sustrato. Claro, pues chicas, anteriormente me he dicho que al aumentar la inducción va a aumentar su aclaramiento, o sea, su excreción, reduciendo su vida media de eliminación, o sea que va a durar mucho menos, se va a eliminar mucho más. Por eso sería aquí verdadero. Ahora vamos con el siguiente. El efecto inductor máximo se alcanza de forma inmediata tras la primera dosis del fármaco inductor. Falso, porque lo respondimos anteriormente que tiene que tomar mucho más tiempo. Y en el caso de un profármaco, la inducción de su vía metabólica. Perdón, chicas. Ya, ahora sí. En eso del C, ¿qué marcarían, chicas? En caso del profármaco, si se induce, ¿va a incrementar la toxicidad? Eso lo explicamos en la pregunta anterior.
Bueno, chicas, ahí también sería verdadero, porque si aumenta el metabolismo del profármaco, lo que va a hacer es activarlo. Y la última, ya para terminar, chicas. La inducción enzimática se produce por la unión reversible y competitiva del inductor al sitio activo de la enzima. No, lo que se encarga principalmente es de aumentar, no es que mimetiza su trabajo. Por eso aquí sería la respuesta uno y 3. Ahora en la última pregunta, chicas, que es una de tipo premisa y verdadera. La presencia de un fenotipo de metabolizador rápido funcional de CYP2D6 en la madre usuaria de codeína incrementaría el riesgo de depresión respiratoria en el lactante, ya que en el neonato el sistema de filtración glomerular aún no alcanza los niveles de un adulto. Hay que marcar bien, chicas. Premisa y razón verdadera, premisa falsa. Justo ese ejemplo les mencioné cuando hablamos de profármaco. Te están hablando de una persona que es un metabolizador rápido, o sea, normalmente su cuerpo, o sea, ya es metabolizador genéticamente. Y esa madre toma que toma por ejemplo, si ingiere codeína, incrementa el riesgo de depresión respiratoria en la lactante. ¿Por qué aumentaría el riesgo de depresión respiratoria? ¿A qué les ayudo? Están hablando que la madre va a metabolizar más rápido la codeína. ¿Y la codeína en qué va a convertir lo que metabolice? En tramadol. Ese tramadol le está dando prácticamente al niño. El niño está tomando tramadol directamente. ¿Y por qué el niño sí puede generar una depresión respiratoria? Porque en el neonato el sistema de filtración glomerular aún no alcanza los niveles de un adulto. No, más bien es porque están dando un tramadol en dosis altas, porque la madre no se da cuenta que está dándole, al ser metabolizadora rápida, está que le da una cantidad de tramadol muy fuerte al niño. Por eso que es como si estuviera dándole tramadol a altas dosis, sin que ella se dé cuenta. Por eso que aquí sería premisa verdadera, porque lo primero sí es verdadero, pero lo segundo es falso, porque no es porque en el neonato el sistema de filtración no se haya desarrollado. No, no es eso. Por ello aquí la respuesta sería la C. Hasta ahí, chicas. ¿Quedó todo claro? ¿O tienen alguna duda? Perfecto. Ahora sí voy a detener la grabación